Te cuento otra cosa, Carola, Fernando, y las A ver, personas que nos están escuchando y viendo. La Cámara de Comercio de Santiago cumple 105 años esta semana. Su presidenta ¿cuánto, ya perdón? empezó 105 años. 105 Su años. presidenta ya empezó, Centenario. Puta que son viejos. Oye, Yo- centenario. ¿sí? Ya empezó a escribir el discurso. La pregunta es si con todo lo que ha pasado en el país en las últimas horas de seguridad, ¿hubo algún cambio o va a haber un cambio en ese discurso? Mejor se lo preguntamos a le nuestra podríamos invitada. preguntar. ¿No es cierto? Cierto. Amerita, yo creo. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Muchas gracias por acompañarnos en Agenda Económica AM en CNN Chile Radio hasta ahora. No, Muy buenos días. María muchas Teresa. gracias por la invitación y encantada de estar acá con todos ustedes. Yo ya tiré la primera pregunta. La Él primera es- pregunta del discurso, si hay No, cambios no. en Si el hay discurso. cambio, ¿no? ¿Hay cambio en el Claro. discurso? Bueno, la contingencia siempre es importante y por supuesto siempre la tomamos en nuestras alocuciones y en nuestros discursos. La verdad es que hemos sido golpeados como país por los problemas que hemos tenido en delincuencia. 16 personas en 4 días, son 16 familias en 4 días y si bien reconocemos que se ha hecho un trabajo importante y que el trabajo por supuesto no da efectos de inmediato, no tenemos una varita mágica señalando que con tal medida la situación va a cambiar, por supuesto que nos preocupa. Y nos preocupa también porque las empresas se han visto obligadas a un impuesto adicional, que es como un impuesto de seguridad, porque tienen que invertir lo que antes no debían invertir en seguridad porque estaba resuelta por el Estado. Y eso contribuye también a una situación que es bastante difícil para las empresas. Sí, yo se lo pregunto también a María Teresa, no solamente por lo que sucedió este fin de semana largo, terrible en nuestro país, sino que también porque desde que asumió la Cámara de Comercio de Santiago el liderazgo, ha hecho un llamado muy fuerte a que vuelvan inversiones, no solamente a Santiago como comuna, sino que a Santiago en general, lo que ha sido muy difícil precisamente por la seguridad en los últimos años. Sí, nosotros somos una cámara de comercio que tenemos 2.400 empresas. Nuestras empresas no solamente están en el centro de Santiago, sino que en todo el país, y la situación del centro de Santiago se replica lamentablemente en otras ciudades del país. Y bueno, también en la región. Nuestras empresas, muchas de nuestras empresas han podido internacionalizarse y están en la región, pero efectivamente el problema del centro de Santiago también se replica y también es una especie de ícono, ¿no? Cuando tenemos el centro de Santiago con las personas con temor, que los espacios públicos no son ocupados por las personas, sino que son ocupados por el comercio informal, por la delincuencia, la verdad es que la sensación país cambia y por eso hemos hecho un fuerte llamado a que las empresas vuelvan a invertir en el centro, a que se tomen las medidas necesarias, pero hemos visto algunas iniciativas que nos hacen volver el alma al cuerpo, como se dice en buen chileno, y por ejemplo una cadena de farmacias acaba de abrir la semana pasada 7 nuevas 7 locales farmacias. en el Sí, centro, 7 locales farmacias en el- ahumadas. Farmacias Sí. ahumadas precisamente, y así hemos visto que muchas otras cadenas no abandonaron el centro Ujú. y que también pequeños comercios han empezado a volver. Así que María Teresa, esperamos que eso se se confirme. extienda, se Sí, replique, ¿cierto? sí. Estamos con María Teresa Vial, que es presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Sin embargo, uno ve las imágenes de lo que ocurre en torno al mercado central, por el lado, digamos, sur del río Mapocho y en el lado norte, lo que conocemos como La Chimba, con La Vega, y sobre todo frente al mercado central, la cantidad de comercio ambulante y no solamente eso, la suciedad, la informalidad, los carros de comida, digamos, friendo y todo lo que uno sabe que está ocurriendo en el centro de Santiago, y pareciera que ese sector también se ve fuertemente afectado respecto del comercio establecido, ¿cierto? Y ahí como que no hay una intervención que sea muy... Sí, Porque es distinto estar en el Paseo Ahumada, en el Paseo Huérfano, en el Paseo Bandera, que estar en esa zona. Sí, la verdad es que las intervenciones tienen que ser constantes y tienen que atender a una estrategia bien contundente y es eso lo que estamos echando de menos. Donde hay comercio informal en general, nosotros tenemos algunas encuestas, las personas señalan que más del 85% de las personas sienten que cuando el espacio público está ocupado por el comercio informal hay más percepción de inseguridad. Pero lamentablemente el comercio informal está ahí porque vende. Entonces, claro, es un tema de la autoridad, pero también es un tema de las personas. Tenemos que todos contribuir a hacernos cargo de lo que nos toca
y no podemos consumir en el comercio informal. Pero los paseos peatonales que mencionábamos recién pareciera que están más limpios, ¿no? Que la autoridad ha hecho algún trabajo y quizás por eso se han ido todos a... Sí, eso es lo que pasa, que cuando el trabajo se hace por zona, se moviliza ese comercio informal a otras zonas. Entendemos que el comercio informal también esconde necesidad de las personas que necesitan de alguna forma llevar recursos a sus hogares, pero también hay mafias. Hay mafias que cobran por espacios físicos, por espacios de veredas que tienen otros fines. Por seguridad también Por cobran. seguridad también cobran. Y bueno, y también vemos comercio informal en el comercio electrónico. Yo creo que tenemos que todos contribuir de una manera importante, no comprando. Yo siempre hago ese llamado, que es poco popular probablemente, pero nosotros tenemos responsabilidad en que este comercio esté ahí, porque si no vendiera nada, no ocuparía ese espacio. ¿Ustedes están viendo algún cambio en el sector? Tú mencionabas la vuelta de 7 locales de FASA. También hace más o menos un mes se inauguró un centro médico, invirtiendo $3 millones cerca de Catedral, si no me equivoco. Y nosotros también acá en CNN Chile hemos mostrado el ejemplo de una inmobiliaria que invirtió $100 millones en el barrio Franklin. La verdad, cuando nos mandaron la información, nosotros lo tuvimos que ver 2 veces porque dije, en nadie está invirtiendo y menos $100 millones, pero sí, en ese caso. Entonces, hay luces un poco para ver un posible cambio, un punto de inflexión, más allá de que puedan surgir cosas como la lamentable del fin de semana largo acá en Chile, pero que estén mostrando algo distinto. Lo decía la Carola, quizás algunos paseos peatonales más limpios, más desocupados que antes. ¿Hay algún cambio o tenue nada más? Sí, yo creo que hay oportunidades. Hay oportunidades cuando las cosas están muy mal. Y eso es lamentable. Y las empresas tienen vocación de invertir, de volver al centro, de vender, de ocupar esos espacios. Y eso se está dando, pero en forma muy tenue. Y necesitamos que las posibilidades estén para que las empresas tengan esa seguridad y puedan volver a invertir. No vemos una recuperación franca y clarísima. Vemos una toma de oportunidades y esperamos que eso realmente funcione y se pueda replicar. A ver, durante mucho tiempo hubo esta idea de que esta genialidad que inventaron básicamente en Estados Unidos y que se exportó a todo el mundo, que son los malls, podían generar una fuerza comercial, pero tremendamente. Incluso se habló de que cómo dejaba eso a más bien los barrios tradicionales y las tiendas típicas, sobre todo en regiones cuando se instalaba un mall, pero eso era un centro de atención brutal que dejaba al resto. ¿Cuál es la relación hoy día en términos comerciales entre, por ejemplo, el comercio tradicional de distintos barrios y el comercio que tiene que ver con básicamente esta concentración de tiendas? Sí, bueno, los malls son centros que no solamente son de venta, sino que también de experiencia. Hay patios de comidas, hay de todo. Reiki le hacen. Claro, y la apuesta es entregar ese tipo de experiencia y ese tipo de venta. Y tenemos otros fenómenos también distintos como el comercio electrónico, por ejemplo, que se hizo muy masivo durante la pandemia y que se mantiene y que nosotros calculamos como en un 20% de la venta. De hecho, todos los... de la venta total. Claro, todos los eventos que hacemos... Hay que agregar una cosa con respecto a la situación electrónica. La situación electrónica entra en todo el cuadro una variante total y absolutamente nueva, que es la variante de que tú puedes comprar en el exterior. Sí. Qué sé yo, tú compras en AliExpress o tú compras en otra... En Amazon y ya saliste del país. Sí, efectivamente. Entonces hay todo esto, nuevas formas de comercio, pero son todas impactadas por la seguridad. Y en los malls probablemente la inversión en seguridad también es muy relevante. Lamentablemente se ven absolutamente todos impactados y respecto de el poder comprar en el extranjero, nos parece que es muy bueno para la competencia, pero también tenemos que tener cuidado porque existen algunas plataformas, no todas, hay algunas que lo hacen muy bien, pero existen algunas plataformas que no respetan el pago de impuestos y que los paquetes los subvaloran, los subdividen para no pagar los impuestos que pagamos todos los chilenos y que paga el comercio establecido desde el primer peso que
que vende. Bueno, ahora tenemos un nuevo director de Servicio de Impuestos Internos que, al menos en las declaraciones, llegó firme para reducir la evasión. Y que Sí. conoce perfectamente bien el Servicio de Sí, Impuestos nuevo es Internos. una forma... Sí. Un eufemismo. Un eufemismo, porque por Dios que conoce... Renovado, el- renacido. Claro, pero tenemos que pensar que, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto muy relevante, que la recaudación es muy importante, tiene un problema del... El IVA al 19%, ¿no es cierto? La evasión es más o menos entre el 19 y el 20%, y en los países OCDE es el 8%. O sea, ahí hay un espacio que probablemente va a tomar el nuevo director de impuestos internos y que va a poder acortar esa brecha que es tan importante, porque la evasión en IVA también significa para el comercio una competencia desleal de personas que no cumplen con los impuestos, no cumplen con las leyes sociales y sin embargo pueden vender los mismos productos probablemente que vende el comercio establecido. Estamos conversando con María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Quería preguntarte, María Teresa, por el momento del sector, ¿se vio una normalidad, podríamos decirlo, en las ventas en cuanto que ya no hay las fuertes caídas respecto a la pandemia, ya se estabilizó el sector? Quería preguntarte por el momento de las ventas y también porque ustedes han sido muy fuertes en el llamado a que el Banco Central baje la tasa de interés, sobre todo en los últimos meses, porque eso significaría eventualmente que también bajen los costos de, por ejemplo, los créditos de consumo. Entonces, momento del sector y si siguen con ese llamado. Sí, bueno, tenemos una base de comparación bastante alicaída, digámoslo así. Así que sí, hay una pequeña recuperación, pero moderada. Y eso se debe a primero los ingresos de los hogares, después, claro, la baja de la tasa de política monetaria, que todavía quisiéramos que bajara más rápidamente, al parecer no va a ser así. Y también un cambio de expectativas de los consumidores, pero de nuevo es muy moderado. Nosotros esperamos un crecimiento en torno al 1,5 este año, el año pasado caímos un 3,5% y por lo tanto, si bien comparado al año pasado estamos mejor, todavía estamos en una situación extremadamente compleja en que tampoco se da una inversión muy potente en el sector, así que estamos preocupados y ocupados. Sí, y ustedes en el último tiempo, la Cámara de Comercio de Santiago prácticamente ya es una tradición, los Cyber Day, Sí. Cyber Black, Black Monday, Black Friday. y ahora tienen Auto Day. Auto Day. ¿Cuál es el Auto Day? Incorporamos el año pasado Auto Day, vamos a hacer una segunda versión. Fue muy relevante para el sector y también Para hemos el sector dado... automotriz. Sí. Perdón lo básico, pero Para el sector, que quede bien claro, sí, ya, para el sector perfecto. automotriz. Ofertas del mundo automotriz. No solamente Auto. venta de autos, sino ¿Ya? que de repuestos, de Perfecto. servicios, pero fue muy relevante. Y la otra es el inmobiliario también, que Sí, de hicimos hecho, el año pasado. Y Hoy que día ha a las sido 10 de la mañana tienen Exactamente. pauta de prensa presentándolo. Sí. El Casa Day. El Casa Day. Casa, departamento. El Home Day. Claro, Home Day. Bien gringo. Pero es muy relevante porque se hacen ofertas importantes, también hay ofertas importantes en cuanto a los créditos, los hacen los bancos y la verdad es que funciona bastante bien María para Teresa, las reservas. De hecho, el menos 0,1 del IPC de junio se explica en parte por el Cyber Day, Sí. que duró 3 días. Pero cuando uno revisa lo que la gente compra, tradicionalmente como que los viajes tienen harto protagonismo, pero en el último tiempo la gente está comprando en supermercados y en farmacias, lo que da cuenta de que esta es una alternativa para paliar el costo de la vida que está muy alto. Bueno, el ¿cierto? último indicador de venta de supermercados mostró una caída de 8% y uno piensa, ¿cómo cae la venta de supermercados si Que eso es algo... como lo básico. Lo básico, uno tiene que ir todos los días, quiera o no, al supermercado. No todos Sí. los días, pero es algo que uno no puede postergar a eso. Lógico. ¿Cómo Hemos lo visto ven? en los cyber que se adelanta ese tipo de venta cuando, claro, de alimentos que se pueden adelantar, por supuesto, pero es una categoría que ha crecido más de 2 dígitos y que la verdad es que nos ha impresionado y da cuenta también de la realidad de las personas y de los hogares en estas circunstancias más difíciles y también de las buenas ofertas que tenemos en ese rubro, que son bastante relevantes. Tengo una última pregunta. Hace algunos días, el presidente Gabriel Boric, en la nacionalización del cobre, dijo que, bueno, nosotros sabemos que le caemos mal a los empresarios. Le quiero preguntar, porque usted tiene la ceremonia este viernes, si es que está invitado el presidente Gabriel Boric, si es que va, porque está en Paraguay, pero tengo la duda si es que alcanza a llegar para el viernes. El presidente siempre está invitado y los ministros siempre están invitados a nuestros eventos. Tenemos un par de ministros ya confirmados. El presidente tiene una agenda
muy compleja. De todas maneras, hasta el último minuto no perdemos las esperanzas que vaya, porque creemos que es relevante cambiar un poco el tono de la conversación. Nos parece importante ser firme en nuestras posiciones, en defender nuestros intereses, pero de todas maneras llamar a poder avanzar. Cuando no se puede avanzar en grandes acuerdos, sí se puede avanzar en pequeños acuerdos, y es un avance de todas maneras. Nosotros creemos que es relevante tener claro que las empresas, que las personas no podemos pausarnos a los ritmos, digamos, de la política o de los ciclos políticos, de si cuando vienen elecciones o no, y por lo tanto necesitamos avances. Y hay, yo creo, acuerdos para avanzar en todas las circunstancias que podamos, en todas las áreas que podamos, incluso en pensiones. Siempre se ha señalado que, por ejemplo, un 3% de mayor cotización individual es importante. Bueno, si lo hubiéramos tenido hace 10 años y hubiéramos continuado con las conversaciones respecto de lo que no tenemos acuerdo, estaríamos en una mejor posición, y creemos que es importante reconocer también a la autoridad los avances que ha tenido. Por eso nos parece relevante, si es posible que el presidente vaya, pero reconocer los avances que ha habido, los avances que ha hecho el ministro Marcel, el ministro Grau con su proyecto de permisología, y la apertura que hay, por ejemplo, de la ministra Jara, a pesar de que existe una cantidad muy importante de nuevas normas laborales que han encarecido y que han encarecido, digamos, la capacidad de contratación, el empleo se ha encarecido, pero de todas maneras vemos una postura de la ministra Jara de apertura, de poder conversar, de poder llegar a acuerdos, y creemos que eso es relevante, y ese es el tono que debe haber entre lo público y lo privado, y es lo que vamos a insistir hasta el final. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días, María Teresa. Muchas gracias.